El camarógrafo argentino Leonardo Henriksen acaba de grabar su propia muerte. Está apostado aquí, en Agustinas, esquina Morandé, a un costado del Banco Central, junto a un grupo de corresponsales extranjeros, apenas a una cuadra del Palacio de la Moneda, cuando un grupo de soldados intenta tomarse el Palacio de Gobierno. Está en marcha lo que se va a conocer como el tanquetazo. Un símbolo, ¿no?, de cómo se le teme a las imágenes. Bueno, él llegó aún vivo. Yo diría que segundos antes de morir él se sentó. Querer usar el arma más potente de un ejército, que son sus blindados, y poder derrocar rápidamente al presidente Allende y el gobierno de la Unidad Popular. Bueno, hubo muertos militares, hubo un tanque que entró en el Ministerio de Defensa e incluso desarmaron un par de tanques. Uno lo desarmó Prats y el otro lo desarmó mi padre. Algunas informaciones referente a la situación anormal que está viviendo la capital de Chile, Santiago, en este viernes 29, día de San Pedro y San Pablo. Es un movimiento militar, un intento de golpe, podríamos decir, que ocurre el mismo año 73, el 29 de junio, que es comandado por el teniente coronel Roberto Super, del segundo División de Blindados. Abstenerse de venir al centro de Santiago, mantenerse en sus casas y con el receptor ubicado en Radio Agricultura, en el 57 de su dial. ¿Cuántos años tenía? 25 años. Había llegado a la asistencia pública a mi turno a las 8 de la mañana. En algún minuto nos empiezan a decir que había una situación de conmoción, que habían salido unos tanques a la calle, digamos, que alguien había visto un tanque cargando petróleo en un servicentro. Según informaciones extraoficiales hasta este instante, habrían tanques del ejército que estarían rodeando la Moneda y el tráfico ha sido alterado en ese sector. Creo que ni siquiera se pasaron las luces rojas los tanques, ¿no? Respetaron hasta las normas del tránsito, porque eso también habla de que se sentían bastante seguros. Estamos viviendo en el centro de la ciudad un clima de guerra, porque las Fuerzas Armadas han llegado a la Moneda, están disparando hacia diversos costados. En el otoño de 1973, Chile es una verdadera olla a presión a punto de estallar. Una sociedad dividida entre momios o upelientos, entre los que se empecinan en el sueño allendista y los que piden a gritos la intervención militar. Desabastecimiento. La gente tenía dinero, pero no había que comprar. Se acusaba al comercio de acaparar productos para aumentar los precios, fomentar el mercado negro y la sensación de caos. La polarización política y social aumentó con la visita de Fidel Castro. Se anunció que estaría unos pocos días, pero se quedó 3 semanas. La alianza que nos permita derribar al enemigo por poderoso que sea. La alianza que nos permita detener la acción del imperialismo a través de los monigotes que tienen en Chile. El país está dividido como en los peores momentos de su historia. Muchos recuerdan la Guerra Civil de 1891, en la que murieron más soldados chilenos que en la Guerra del Pacífico. La derecha y la democracia cristiana enfrentan a la OP. Los partidos comunista y socialista tenían aparatos militares. El MIR actuaba desde fuera del sistema. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos. La fuerza de choque del Partido Nacional era el comando Rolando Matus. Pero el grupo más violento era Patria y Libertad. Miembros suyos se involucraron en el asesinato del general Schneider. El viernes 29 de junio, cuando el teniente coronel Roberto Super llega al regimiento de blindados número 2, se le da un ultimátum. Sí, eso es lo que sabemos, es que al momento de llegar él
al regimiento de blindados número 2. Los soldados que están ahí le dicen que si él encabeza o si no queda bajo arresto. Bueno, hubo muertos militares, hubo un tanque que entró en el Ministerio de Defensa y pararon ametralladoras adentro, murieron varios soldados. Lo que intenta es derrocar al presidente Allende, pero a través de un movimiento que no suma a todo el ejército ni tampoco al resto de las Fuerzas Armadas. Hubo muertos, hubo heridos. Hubo marcas en la ciudad, más de 500 marcas de disparos, y no disparos de armas livianas, sino que ametralladoras de tanque. En nuestros archivos hay grietas en la moneda. Exacto. La moneda fue baleada, digamos. Fue baleada y quedaron marcas durante muchos años, ¿no? Que después se sumaron a las marcas del 11 de septiembre. Estaba trabajando en los boxes de urgencia en el primer piso. Yo era ayudante segundo de cirugía en aquella época, recién recibido. Pero empezamos también a recibir heridos, digamos, que para nosotros fue bastante novedoso, valga la palabra, ¿no? Porque se trataba de heridos con armas largas, con armas de guerra que no estaba dentro de lo que habíamos visto habitualmente. Me llamó mucho la atención un caso de una señora que estaba al interior de un kiosco de diario en Miraflores con Agustinas, en esa zona, digamos, y la bala tiene que haber atravesado un montón de cuadras para impactarla en la cabeza. Ella llegó fallecida a la posta. ¿De qué característica era la herida? Le faltaba toda la mitad superior del cráneo. Murieron 22 personas en el tanquetazo. Sí, porque al revés de lo que pasó durante el pronunciamiento militar o el golpe militar, digamos, al revés de lo que pasó, esto no tuvo ningún aviso ni nada, ¿eh? No se cerró el centro, nada. La gente estaba en su trabajo, en sus labores habituales en el centro cuando empezó esta balacera. Abstenerse de venir al centro de Santiago, mantenerse en sus casas y con el receptor ubicado en Radio Agricultura, en el 57 de su dial. Yo recuerdo que mi mamá, que estaba haciendo un trámite bancario, se tuvo que proteger dentro de una tienda, digamos. Escuchaba los balazos que circulaban por la calle. ¿Qué recuerda de la llegada del camarógrafo argentino? Bueno, él llegó aún vivo. Tenemos un registro que es básicamente un noticiero especial que sacó Chile Films, que fue estrenado el 20 de julio, casi un mes después del tanquetazo, donde lo más importante y increíble de ese registro es que contiene la imagen de Leonardo Henriksen, que es un camarógrafo sueco, argentino-sueco, él trabajaba para la televisión sueca, que filma básicamente su propia muerte. Esos son registros que se trajeron hace casi 15 años desde Alemania. El noticiero se hacía en blanco y negro. Pero ese registro, como era de un camarógrafo que trabajaba para la televisión europea, donde ya la televisión era en colores, era en color. Ya recuerdo que andaba con un traje como camuflado así y que tenía unos cinturones con una cantidad de
cosas, digamos, que después supimos que eran baterías. Sangraba mucho y ahí vimos que tenía un orificio de salida por la espalda que había tenido sus 8 o 10 centímetros de diámetro. Y eso me hizo sospechar siempre a mí que el responsable de la muerte de este periodista no era el oficial que disparó con una pistola, porque esa pistola no habría producido ese orificio de salida. Aparentemente hubo un arma larga involucrada también en eso. Y eso es más coherente con el tipo de heridas que él tenía. Este gesto de sentarse, digamos así, como buscando aire, no sé, se sentó en la camilla y después ya cayó en paro de espaldas. Pero lo que nosotros alcanzamos a hacer con él fue prácticamente nada, digamos, se murió a los pocos segundos de haber llegado. El pelotón, y que lo asesinó, esconde en una alcantarilla de la calle Agustinas la cámara completa. Y eso es visto por gente de Chile Films y esperaron hasta el otro día, con alguien en punto fijo, viendo que nadie sacara la cámara de ahí, retirar esa cámara, que finalmente llegó a la casa de Salvador Allende, del presidente, en Tomás Moro, y fue recuperada por Coco Paredes, que era el presidente de Chile Films, que era muy cercano al presidente, y él la lleva a Chile Films, todo muy oculto, porque se temía que si la justicia militar sabía de eso, iba a quitar la película para una investigación y iba a velarla, se iba a perder. La película se lleva a Buenos Aires para revelar, que finalmente se estrena el 20 de julio y solo se da ese día, porque finalmente es requisada la película por la justicia militar. Su padre va con Prat a sofocar la rebelión del blindado, ¿no? Y lo hicieron materialmente, le quitaron las armas a los sublevados, fueron con tropas e incluso desarmaron un par de tanques. Uno lo desarmó Prats y el otro lo desarmó mi padre. Pinochet también se agregó. ¿Qué opinión tenía su padre de Pinochet? Lo conocía desde chico. Mi papá entró a los 13 años a la escuela militar. Me acuerdo lo que decía cuando yo estudiaba Derecho y mis amigos iban a la casa y hablamos de política y se sentaba en el living y conversaba con nosotros. Tengan mucho cuidado porque Pinochet es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Me entienden? Cualquier cosa. Les entregamos a ustedes la primera edición del Día del Noticiero con las noticias preparadas por el Departamento de Prensa de Televisión Nacional. La lealtad de las Fuerzas Armadas a la constitucionalidad y la decidida actuación de la clase trabajadora desbarató esta mañana una intentona de un reducido grupo de uniformados. Se bajó el teniente Gasset, que era el que manejaba el tanque que mi papá desactivó. Salió corriendo y mi padre se acercó para que entregara el fusil ametralladora que tenía. Y le dice, no se acerque mi general, entregue el arma, teniente, bota el arma en el suelo, le apunta, bota el arma en el suelo y sale corriendo. Iba encabezada por 2 camiones con personal que hizo disparos contra la puerta principal del Palacio Presidencial. Ante esto, la Guardia de Palacio procedió a responder a los balazos y enseguida cerró las puertas. El teniente Pérez se encuentra en la oficina del oficial de guardia. Teniente, ¿qué pensó usted en ese momento? El Palacio de Gobierno es el cuartel de la Guardia y por ende nuestra morada. Por eso la defendemos. El presidente de la República se mantuvo en su residencia de calle Tomás Moro durante las primeras horas de la mañana. Le dije, hay una frase histórica que va a repetir el teniente Pérez como respuesta a la insolencia de los sublevados. Dígale lo que dijo la historia. La Guardia muere, pero no se rinde, mierda. Justamente a esa hora avanzó por la Alameda Bernardo Higgins un fuerte contingente militar con el propósito de reducir a los sublevados. Al frente de la operación se colocó el propio ministro de Defensa, José Toá, junto a todo el alto mando del ejército. Y esto es el misterio, ¿no? Lo que realmente nunca vamos a saber por completo. ¿Qué pensaba Pinochet? ¿Y es verdad esas que dicen que se enfrentan bala con bala a los generales? Hay un momento, sí, uno de los oficiales que está en uno de los tanques, ¿no? En un momento le apunta al general Prats y ahí otro que está detrás de él, que también pertenece a la competición, se da cuenta que no le pueden disparar al comandante jefe. Habría generado probablemente un enfrentamiento muy fuerte entre los propios militares.
Y ahí a mi padre no le cupo duda que esta cosa iba a reventar mucho más temprano que tarde. Yo fui testigo presencial de todas las conversaciones que tenía con mi madre, de no querer participar en un hecho que fuera un baño de sangre. Olfateaba una cosa peor que el golpe de Estado, que una guerra civil como la del 91, donde se dividían las Fuerzas Armadas y hubiéramos terminado con 15.000, 20.000 muertos. Él no quiso participar del golpe militar. Se retiró el 22 de agosto del 73. Y yo creo que ahí podía haber un riesgo de guerra civil, porque la definición de una guerra civil es un enfrentamiento entre grupos armados, no entre civiles. Las guerras civiles siempre son entre militares que se dividen. Los comandantes golpistas se dan cuenta tras el tanquetazo que la Unidad Popular no tiene poder de fuego, o sea que por la fuerza no va a poder contrarrestar un golpe de Estado y eso los envalentona para el 11 de septiembre. Sería fácil decir que sí, pero yo creo que el ejército, no digo la Marina, la Fuerza Aérea, el ejército tenía conciencia mucho antes de que no había ninguna capacidad en Chile de enfrentarlo. Yo creo que quienes estaban por una solución de fuerza se dan cuenta de que esto es factible y por eso el golpe va a venir 3 meses después. Desde la vejez. La verdad de las cosas es que tendría que decir que no hay nada más peligroso para una sociedad que la polarización extrema de las ideas. La gente empieza a convertirse en enemigos. Y una vez que se considera un enemigo del otro, puede llegar a cualquier brutalidad. Es muy simbólico lo de Henriksen. De hecho, en Argentina, el 29 de junio es el Día del Camarógrafo. Así de fuerte ha marcado su ejemplo de vida. Y para Chile es un ejemplo también de cómo de ahí para adelante empieza toda una debacle institucional que termina con el golpe cívico-militar. A fines del año 2007 falleció el cabo Héctor Bustamante, quien comandaba la patrulla que asesinó al camarógrafo argentino. Jamás compareció ante la justicia. Quienes comandaron el tanquetazo, Roberto Super, Dimer y Jofré, fueron liberados la tarde del 11 de septiembre de 1973, tras el golpe, y destinados al Estadio Chile, donde actuaron con una particular brutalidad. Muchos años más tarde serían procesados por la muerte de Víctor Jara.